Buen día CSU, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta mañana vamos a seguir con ese mismo hilo de crecer como discípulos de Jesús. Venimos mirando en Juan 15 cómo permanecer en Él. Y bueno, hoy me gustaría profundizar un poco más en ese tema del discipulado. Entonces, cuando vos pensás en la palabra discipulado, ¿en qué pensás? Quizás pensás en un currículum en una iglesia, o un fin de semana, de un tiempo que es necesario que una persona participa en algo antes que se bautiza, todos los cuales están muy bien. Pero me parece que si no entendemos que el discipulado es un proceso que dura toda la vida, podemos caer en no entender bien lo que significa. Obviamente, ser discípulo de Jesús implica seguir a Él toda la vida. Y el discipulado es el proceso de crecer en ser su discípulo. Bueno, cuando pienso en los hombres y mujeres que me han ayudado a desarrollar mi relación íntima con Cristo, me impacta mucho. Pienso que cómo ellos abrieron sus vidas, compartieron sus luchas conmigo. Y también me invitaron a ser parte de sus vidas. Entonces, tenemos que pensar ¿qué es el efecto si nosotros no abrimos nuestras vidas a otros, especialmente los más jóvenes, a nuestros hijos, pero también a otros que están buscando crecer en su relación con Cristo? Eso como iglesia, espero que con el tiempo alguien puede venir y reconocer que en nuestra comunidad hay hombres y mujeres que están dispuestos a invertir sus vidas en la vida de los jóvenes. Y en ese sentido, vamos a ir profundizando en ese tema para que entendamos qué es un discipulado integral y relacional. Bueno, cuando pensamos en el discipulado, me gustaría ir a dos pasajes y están conectados, ¿no? Jesús está hablando en Marcos 12, 28 a 31. Pero están hablando de una oración que culturalmente era costumbre de todas las familias, ¿no? Especialmente los padres oraban eso antes de dormir con los chicos, y en algunos de los festivales era una oración similar al Padre Nuestro para nosotros. Pero es así, y se llama Shema. Está en Deuteronomio 6, 4 a 5. Dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y más adelante, en Marcos, se lee así, mira, uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús le había respondido, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús le respondió: el más importante es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces Jesús está respondiendo a una pregunta muy profunda. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Y Él está captando con esa frase muy repetida en la cultura judía algo que es esencial para que entendamos. Y el discipulado tiene como meta un hombre o mujer que ama a Dios con todo y ama a otros como a sí mismo. Entonces eso entra en todos los aspectos de nuestra vida interior, nuestra vida social, todos los aspectos. Entonces empezamos a ver que esa transformación de crecer en semejanza a Cristo empieza a impactar toda nuestra vida. Entonces cuando decimos discipulado integral, ¿qué queremos decir? Bueno, la definición de integral es que comprende todos los aspectos o todas las partes para estar completo. Entonces, no es un discipulado de una parte de tu vida, es un discipulado de toda la vida.
Entonces no es solamente cómo portarte en la iglesia, por ejemplo, es cómo vivir toda la vida, en todos los aspectos. Entonces lo interesante es el texto o esa oración que los judíos practicaban, mencionaba distintas áreas, dice todo tu corazón, empieza ahí. Y en hebreo es levav, en griego la palabra es cardia, como cardiólogo. Entonces no está hablando del órgano físico, está tratando de decir el más íntimo de un ser humano. Ahí viene el aspecto, la idea del corazón. Es lo más interior, ¿no? Y ahí es donde la palabra de Dios llega. Cuando Jesús dice, siembra la palabra, llega a la tierra, esa tierra representa el corazón. Entonces su palabra llega a nuestro interior, al ser más interior. Y para observar en el Antiguo Testamento, en 2 Crónicas 16:9, dice así: los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón o levav perfecto. Entonces ese concepto en el Antiguo Testamento estaba vinculado con esa parte más íntima de tu corazón, de tu vida. Y lo interesante es que Dios está mirando, tratando de encontrar hombres y mujeres cuyos corazones estaban completamente dedicados a Él. Eso es el aspecto, la idea, ¿no? Con todo tu corazón. Y en Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón, o cardia, habla la boca. Entonces, lo interesante es que hay procesos internos, ¿no? Empezando en el corazón, y de ahí involucra cierto proceso hasta que las palabras salen de nuestra boca. Entonces, el concepto es lo mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el sentido de que es la parte más íntima del ser humano. Bueno, después seguimos con alma, esa palabra que es más compleja en realidad. Nefesh en hebreo o suke en griego. Eso involucra todos los procesos internos. Literalmente significa respirar o respiración que entra en el interior del ser humano, pero también involucra nuestras emociones, pasiones, deseos, la voluntad, algunos de nuestros pensamientos. Entonces tiene que ver con esos procesos internos que vivimos todos los días. En Salmo 19:7 dice así: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma, o el nefesh. Entonces es como Dios ha diseñado para nuestra alma lo que necesitamos, y es su palabra, y empieza a reanimarnos, porque de alguna forma nuestro alma necesita a Dios, y cuando no tiene a Dios, no está viviendo de la forma en cómo fue diseñado. En Mateo 16:26 dice, ¿por qué? ¿De qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? Entonces es como nosotros nos preocupamos por tantas cosas en este mundo, pero realmente nuestra alma, que es nuestra vida interior, es una cosa muy preciosa en la vida, en los ojos de Dios, ¿no? Entonces es muy importante reconocer que alma involucra un poco más complejo, pero que es toda nuestra vida interior. Saliendo del corazón, después nuestra alma, ¿no? Nuestra mente, dianoina en griego. Lo interesante es que tiene esa palabra en el Nuevo Testamento que no está en el Antiguo Testamento. Y en Romanos 12:2 usa esa palabra, dice así: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmanse por medio de la renovación de tu mente, o dianoina. Esa es la palabra que tiene que ver con nuestro conocimiento, y también la imaginación es otro aspecto de esa palabra. Y lo que sigue, el último, es fuerza, que es meode en hebreo o iskus en griego, que significa fuerza o habilidad corporal, tiene que ver con nuestro cuerpo. Y el versículo en Hechos 9:19 dice así: y después de comer, recobró las fuerzas. Entonces tiene que ver con, Dios nos ha dado un cuerpo que tiene fuerza y tiene capacidades. Y eso también es algo que Dios quiere, que está involucrado con el proceso de amar a Él con todo, ¿no? Y hay un libro que me impactó, fue escrito por Dallas Willard, se llama Renueva tu corazón.
Y él estudia la historia por ser filósofo, estudia los aspectos de los griegos, de las otras sociedades antiguas, en cómo ellos pensaban del ser humano y los partes o aspectos del ser humano. Y él habla del centro, del corazón, como el espíritu, pero ahí es donde entra la palabra de Dios y un afecto desde el más interior hasta el proceso de nuestros pensamientos y sentimientos, empieza a transformar y cambiar eso. Y el alma incorpora todo. El alma también incorpora cómo nosotros estamos comunicando con otros o interactuando con las personas en nuestro alrededor. Pero tiene que ver con quiénes somos como persona. Y entonces, si quieren profundizar un poco más, recomiendo ese libro. Pero el punto más importante, me parece, del pasaje de Mateo y de Deuteronomio es la palabra todo. Entonces, podemos tener diferentes perspectivas acerca de los aspectos del ser humano, pero el punto es, todo eso, deberíamos amar a Dios con todo eso. Y la palabra ahí en el pasaje es kol en hebreo o olos. Es íntegro, es entero, ¿no? Y encontramos lo mismo en 2 Corintios 5, 16 a 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Entonces, amamos a Dios con todo. Eso es la parte de un discipulado integral. Es todo nosotros. Somos de Cristo. Es otra forma de decirlo. Y cuando tratamos de entender todos los aspectos de cómo funcionamos, eso suele ser abrumador. Y es difícil. A veces cuando luchamos con cosas ni sabemos qué está pasando en nosotros. Y a veces nos da miedo. Pero lo interesante, aunque nuestro corazón es muy engañoso y todo eso, hay un pasaje en la Biblia que me anima muchísimo, que quiero leer. En medio de ese contexto de hablar de ese tema. Es Salmo 139. Y voy a leer 1 a 4 y después 23 a 24. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Excelente. Entonces, Dios sí nos conoce. Él sabe lo que está pasando en nosotros y es capaz de ayudarnos. Hay un libro chiquito que se llama Mi Corazón, Hogar de Cristo. Lo recomiendo porque habla de un hombre que conoce a Cristo y le invita a entrar en su casa y después lo invita a vivir ahí. Pero como al principio él tenía su habitación, pero Jesús empieza a meterse por todos lados y él dice, ¡Hey! ¿Qué haces metiéndote ahí? Y capto muy bien ese aspecto de qué es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi vida, con todo. Es que Él quiere afectuar a toda nuestra vida y reconciliarnos con Él para que todos esos aspectos de nuestra vida realmente están alineados y están viviendo conforme a su voluntad para nosotros. Los recomiendo el libro porque es muy bueno. Otra cosa es el discipulado relacional. Entonces, estamos hablando del contexto en el cual ocurre el discipulado, el proceso de crecer como discípulo de Jesús. Y el discipulado obviamente empieza con una relación y esa relación empieza a impactar todas las otras relaciones. ¿Qué es esa relación? Bueno, es la relación vertical que tenemos con Jesús, con nuestro Dios. Y en Marcos 3:14 dice, a 12 de ellos los designó para que estuvieran con Él. La frase, estuvieron con Él.
¿has pensado? Jesús quería esos 12 hombres pasar tiempo con él para que ellos realmente lo conocieran. Jesús después dice, bueno, Padre, he cumplido todo lo que me has dado. Ellos realmente me han conocido y por conocer a mí han conocido a vos. Entonces Jesús, a través de pasar tiempo extendido con ellos, a través de convivir con ellos, de comer con ellos, de caminar por la calle con ellos, a través de esa forma, ellos conocieron a Jesús. Y para amar a alguien hay que conocer a esa persona. Y para conocer hay que pasar tiempo con él. Entonces, algo que yo aprendí de esos hombres y mujeres observando sus vidas, pero también haciendo preguntas, me di cuenta que la mayoría de ellos tuvieron un tiempo devocional. Apartaron tiempo para estar con Jesús. Es diferente que estudiar o hacer otra cosa. Es querer conocer a Dios para poder amarlo mejor. Y muchas veces es interactuar en su palabra, pasar un tiempo en oración. Pero la parte más esencial es su Espíritu Santo ayudándonos en el proceso. Porque no es solamente una cuestión de aprobar un examen o algo así, no es de conocimiento, es de conocer, tener relación con nuestro Dios. Y en 1 Corintios 2, 10 a 12 habla del rol del Espíritu Santo. Dice así, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios, porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. ¡Wow! Entonces, Jesús físicamente no está en la tierra. Entonces, ¿cómo puede ser su discípulo? Él nos ha dejado su Espíritu Santo, que íntimamente es capaz de revelarnos quién es. Y eso, amigos, es un gran ánimo en saber que Él está involucrado en ese proceso. Pero ese proceso es un proceso relacional. Tenemos que conocerlo para realmente seguir creciendo como sus discípulos. Junto con esa relación vertical son las relaciones horizontales. En Juan 13, 34 a 35 dice así, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Es imposible obedecer a Jesús sin vivir en comunidad con otros. Todo lo que Él nos va enseñando para poner en práctica tiene que ver con cómo amamos a los que están en nuestro alrededor. Sé que hay momentos para retiros y estar solo con Él. Obviamente observamos en la vida de Jesús que Él se apartaba para pasar tiempo a solo con Dios. Pero nosotros tenemos que entender que relacionarnos con otros es fundamental para poner en práctica todo lo que Jesús nos enseña. En Hebreos 10, 24 a 25 habla del compañerismo con otros creyentes y habla así, tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos el amor y a las buenas obras. No dejamos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Honestamente, en tiempo de pandemia ha sido muy desafiante obedecer a ese aspecto en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar físicamente con alguien? Porque realmente necesitamos buscar la forma de servir, ayudar a esa persona y ellos también nos pueden ayudar. Por Zoom es una plataforma excelente, lo utilizo mucho, pero tiene muchas limitaciones. Pero gracias a Dios en esos días hemos encontrado forma de interactuar. Pero el punto es
con la conciencia de cada uno deberíamos encontrar las formas en cómo podemos estar cara a cara en la presencia de otras personas. ¿Por qué? Para conocerlos, para poder amarlos. Y así es. En parte de discipulado, las personas más mayores necesitan abrir sus vidas. Necesitan que los demás vengan, pasen tiempo con ellos, para que puedan ver cómo es su relación con Cristo. Para poder transmitir esas cosas que uno ha aprendido a los demás. No es para enseñar como, mira, tengo todo perfecto. No, es cómo vivir la vida cristiana con todos los desafíos, pero invitando a alguien que participa en aprender esa forma de vivir. Justo como Jesús hizo con sus discípulos y como ellos hicieron con otros después. Cuando estaba enfrente de las autoridades, tomaron cuenta y dijeron, wow, esos hombres no son bien educados en el sentido de recibidos de la facultad, pero tomaron nota que habían pasado tiempo con Jesús. Porque eso fue lo que cambió sus vidas. Bueno, para entender un poco mejor en cómo vivir en comunidad, hay una palabra en griego que se llama alelón, pero se repite una frase, unos a otros. En el Nuevo Testamento es un muy buen estudio para hacer, para entender mejor qué significa tener esas relaciones horizontales con otros creyentes. Un par de frases que están en las Escrituras: estén en paz los unos con otros, dándose preferencia unos a otros, acéptense los unos a otros, tengan el mismo cuidado unos por los otros, llevan los unos las cargas de los otros. Pero ahí hay muchos versículos que hablan de eso. Entonces, para que nosotros como comunidad podamos madurar, para que cuando la gente mira a nosotros y cómo interactuamos, pueden decir, sí, son discípulos de Jesús. Miren cómo se aman entre ellos. Miren cómo se tratan entre ellos. El otro aspecto de la relación horizontal es con gente no creyente. Estar entre los perdidos es fundamental. Si nosotros estamos viviendo en una burbuja cristiana, no podemos obedecer a Jesús. Él nos llamó para vivir entre personas que aún no lo han conocido. En 1 Tesalonicenses 2:8 me encanta cuando Pablo escribe esa carta. Y escucha sus palabras. Dice, tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Al tal grado hemos llegado a amarlos. Entonces, no sabemos quién va a poder conocer a Cristo a través de nuestra vida, a través de compartir las palabras de esperanza, que ellos pueden conocer a Cristo, entender lo que Él ha hecho por ellos. Él ha diseñado para que nosotros hacemos eso interactuando con otras personas. Y eso es lo más fundamental en ese sentido de aprender cómo evangelizar o cómo compartir el Evangelio. Realmente va en conjunto con nuestra vida. Mientras vamos creciendo como discípulos de Jesús, nos capacita para que otros realmente puedan descubrir qué es ser su discípulo. Entonces, observamos que ese proceso de discipulado involucra nuestra transformación por el Espíritu Santo, y la meta es para que podamos amar a Dios con todo nuestro ser. Y también vivir y poner en práctica todo lo que Jesús nos ha enseñado a través de amar a las personas alrededor nuestro. Entonces, el discipulado es integral, involucra a todos quienes somos y es relacional, porque todo lo que recibimos de Jesús en nuestra relación vertical impacta a nuestras relaciones horizontales. Tengo dos preguntas y podemos cerrar en una oración. ¿Estás buscando a alguien que te podría ayudar a crecer como discípulo de Jesús? ¿Estás encontrando desafíos en tu vida que realmente no sabes qué hacer? Si es así, hay hombres y mujeres en nuestra iglesia que son capacitados, que tienen experiencia, que los
que te puede ayudar. Entonces, por favor, pónganse en contacto con nuestros líderes. Pueden mandarme un mensaje a mí, pero buscamos para que los más jóvenes pueden estar acompañados en ese proceso del discipulado. Y mi desafío para los que son mayores, que ahora no están necesariamente pasando tiempo con nadie, de una forma personal, ¿no? Puede ser en un grupo pequeño o vida a día, tomando un café, una cerveza, lo que sea, pero poder profundizar y tocar las realidades que la persona está viviendo. El discipulado tiene que ver con eso, no es solamente enseñar a 100 personas la misma temática, es saber las escrituras, saber cómo es vivir con Cristo, interactuar con otro individuo y entender lo que están viviendo para poder transmitir lo que ellos necesitan entender para seguir creciendo. Eso es el gran desafío que tenemos como iglesia, porque involucra abrir nuestras vidas y dejar tiempo y espacio para que podamos estar con otras personas. Es para nuestro bien y también es para el bien de los demás, pero todos estamos juntos en ese proceso de discipulado. Hay una página web que quiero recomendar que tiene recursos prácticos en eso. Si estás pensando cómo puedo ayudar a otro o qué me puede ayudar a tener un tiempo devocional o cómo estudiar las escrituras o lo que sea, hay una página que se llama creciendofirmemente.com y ahí está involucrado los navegantes, o Nico Tranchini está ahí, otro hombre, Henry Clay, Martín Bonandini, Guillermo Pereira, pero ellos han compilado mucha información para poder compartir con los demás en cómo ayudar en ese proceso de discipulado. Pero bueno, cerramos con una oración. Padre, gracias que no nos dejaste solo. Gracias que Jesús vino, que Él convivió con varias personas, que Él invirtió su vida, los amó con todo. Y después Él traspasó esa responsabilidad de ayudar a los demás a conocerte. Gracias que te hemos conocido. Gracias que estamos en ese proceso de conocerte mejor. Gracias que podemos buscarte en el tiempo devocional para que realmente te conocemos mejor, para amarte mejor. Y ayudarnos, Señor, a entender también cómo amar a nuestro prójimo. Pedimos, Señor, que nuestra iglesia sea una iglesia que conoce el Evangelio, Señor, que vive el Evangelio y que comparte el Evangelio. Te pedimos eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo.